Comenzamos un nuevo segmento por la pantalla de Canal E y ahora sí vamos a hablar del Bonte 2030. Vamos a hablarlo con Guillermo Hank para poder comprender un poco. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes, un saludo para todos allá. Gracias por estar en comunicación con nosotros y por supuesto, si te parece analizar este Bonte 2030, ¿no? Que sale al ruedo y que tiene y que podría llegar a tener una implicancia en los mercados. ¿Cómo lo observás y qué es el Bonte para poder comprenderlo para aquel persona, ese ciudadano de a pie, ¿no? Que observa estas noticias pero no tiene en claro con qué fin? Bueno, el Bonte es un bono que ha emitido el gobierno que se emite en dólares, o sea, el comprador del bono lo compra con dólares, Sí, pero luego el bono paga pesos. O claro. sea, es lo que se llama un bono peso link, que es algo no tan normal en Argentina. En general todo el mundo busca cubrirse de la devaluación con respecto al dólar, entonces se usan bonos dólar link. Este bono es distinto. Y nos hace acordar algunos bonos que se emitieron allá por el gobierno de Macri. Digamos, esto Sí, tampoco es que es novedoso. En aquel momento entraron varios fondos de inversión del exterior, de los más grandes del mundo, y como se devaluó fuertemente el peso en los meses siguientes, tuvieron pérdidas impresionantes, o sea que fue un buen negocio para el país. Eh, pero bueno, hoy estamos en una situación similar en algún sentido. El gobierno ofrece este bono a una tasa en pesos que debe cubrir lo que los inversores pronostican de devaluación y lo que es la tasa, los movimientos de la tasa internacional, ¿no? Lo que vemos del resultado de esta licitación, que el gobierno la vendió como un gran resultado, es que el mercado en algún sentido espera que el proceso de desinflación sea un poco más lento de lo que ve el gobierno y que el manejo cambiario va a ser un poco más complicado. O sea, la capacidad para acumular reservas internacionales del Banco Central es limitada, se está viendo en estos días. claro. Entonces, eso hace que los inversores le pidan al gobierno una tasa un poco más alta. Claro, totalmente. Guillermo, con respecto a las implicancias o la sustentabilidad de este tipo de herramientas, ¿no? Cuando el gobierno necesita acumular reservas, ¿qué podría llegar a tener a futuro? ¿Qué implicancias y qué sostenibilidad, ¿no? Da esto, teniendo en cuenta que ya tenemos un acuerdo con el FMI, ahora esta es otra herramienta para también poder acumular reservas? ¿Qué implicancias podría llegar a tener en el país y cómo se puede sostener? Bueno, la verdad es que con tasas de interés bajas, esto es un mecanismo importante, un mecanismo valioso. Es decir, mientras los inversores estén dispuestos a invertir sus dólares en la Argentina a una tasa de interés relativamente baja, esto es una buena noticia. Claro. Ahora, en la medida que los inversores empiecen a pedir tasas más altas, esto se vuelve insustentable. O sea, uno acumula reservas al costo de pagar una tasa de interés cada vez mayor. Claro, Entonces, eso en el mediano plazo carece de sustentabilidad. Por eso, para evaluar estos bonos, vamos a tener que ver qué tasas de inflación hay en el país, cómo sigue la dinámica del dólar. eh, pero en principio uno diría que no es una operación que vaya a cambiar la sustentabilidad financiera del país. claro, No, digamos, es un monto relativamente chico. 1.000 millones de dólares en estos temas financieros son muy poca plata, claro, más allá de que por otras inversiones son montos muy importantes. Entonces, uno esperaría que el gobierno busque seguir emitiendo este tipo de bonos. Esperemos los argentinos que a tasas decrecientes, eso sería un buen negocio para el país, y en la medida que vemos que las tasas no son las que el gobierno estaría dispuesto eh, o que la economía puede soportar, digamos, entonces sí vamos a tener que mirar esto con más preocupación y ver qué tasas se están pagando para sostener las reservas en el corto plazo. claro.
Guillermo, con respecto a los plazos, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno esperaba, ¿no?, para junio tener una cierta cantidad de reservas y finalmente no lo logra y está planeando algo recién para julio. ¿De qué manera esto puede llegar a impactar o puede llegar a mostrar la confianza con el FMI? Bueno, con respecto al fondo, la meta de acumulación de reservas ha sido en los últimos tiempos tal vez la meta que mayor flexibilidad se le otorga al país. Es como que en algún sentido, cuando el fondo viene a pasar revista de lo que está haciendo el país, la meta de acumulación de reservas ha sido digamos, de las más fáciles de perdonar, en algún sentido. Claro, Eh, el gobierno mismo ha declarado hace poco que no le preocupa acumular reservas, no es una preocupación del gobierno, más allá de lo que diga el acuerdo con el fondo, que para esta fecha estipulaba una acumulación de reservas de unos 4.000, 5.000 millones de dólares, que es un monto importante. Entonces, del lado del gobierno dicen, esto no nos preocupa. Del lado del mercado yo creo que sí preocupa y es claro. justamente este tipo de discusiones que genera las tasas de corte de las emisiones de los bonos, el tema de la liberación de las importaciones con un dólar barato. Bueno, ese tipo de dudas son las que prevalecen hoy en el mercado. Argentina tiene los dólares para pagar todas las importaciones que necesita para crecer, para pagar las deudas que tiene. Bueno, esa es la discusión que está y no está saldada para nada. Claro. La pregunta Acá en también que surge, nuestra... ¿no?, a partir de esta problemática es si el gobierno tiene que utilizar estas herramientas como estábamos viendo, ¿no?, estos acuerdos con el fondo, o atraer a inversiones nuevas que generen una producción en la Argentina y a su vez esto genere divisas. ¿Cómo lo ves vos como economista? ¿Cuál podría llegar a ser la herramienta más acorde para la Argentina? No, claramente los créditos que se piden al Fondo Monetario Internacional tienen la intención de equilibrar las cuentas internacionales en el corto plazo, mientras se ajusta la economía a las capacidades de exportar y de importar que tiene. Lo que sabemos es que ningún país que haya hecho un gran acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha salido beneficiado. No es la preocupación principal del Fondo Monetario Internacional Claro. hacer inversiones en la productividad de la economía, en sectores exportadores, sino que busca generar estabilidad financiera. Claro. En ese sentido, eh, son mucho más relevantes los créditos que puedan dar otro tipo de organismos multilaterales, como puede ser la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos sí ofrecen financiamiento para obras de infraestructura que pueden mejorar la exportación, que pueden mejorar la productividad de las empresas. Lo que pasa es que nuestro gobierno ha dicho que la obra pública es una estafa. Entonces, tampoco uno espera que acudan a esta herramienta con mucho énfasis, pero sin duda es que la estrategia del gobierno debería pasar por profundizar la búsqueda de inversiones reales. Para eso se hizo el RIGI, el régimen de Claro. grandes inversiones. Se anuncian a cuentagotas algunas inversiones, pero no ha sido todo lo exitoso que se esperaba, creo yo. Total. También Sin imagino que embargo, llevan tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que son grandes inversiones en la Argentina, deben llevar un tiempo hasta que finalmente generen, ¿no?, resultados en la economía. sí, sí, seguramente. Pero bueno, además de que o sea, generan un incremento exportador en muchos casos, generan por ahí alguna mayor productividad en recursos naturales. Tampoco es que van a generar tanto empleo, son sectores más bien capital intensivos. Entonces, ahí hace poco el campo pedía algún esquema de inversiones para el campo, las pequeñas y medianas empresas pedían un esquema de inversiones para ellos también. Yo creo que el gobierno va a tratar de avanzar por esos caminos, eh, pero la verdad es que la recomendación sería
proponer un esquema general que sea un poco más parejo para los inversores nacionales y los extranjeros. El RIGI, Claro, en cierta medida, discrimina a favor de los extranjeros. El gobierno debería, digamos, profundizar esta búsqueda de inversiones, pero a mí me parece que con esquemas un poco más, digamos, generales, ¿no? No de apuntar a algún tipo específico de inversiones, algún tipo específico de actor, sino de proponer un esquema macroeconómico que al inversor le dé claro, cierta certeza de que va a poder vender total. en el futuro, ¿no? Sí, Porque cierta hoy por hoy, confianza. exactamente, hoy por hoy el gobierno, digamos, tiene la confianza del sector empresario respecto a un conjunto de políticas que ha implementado, pero yo creo que no tiene la confianza respecto a si el ciclo económico o, digamos, si las ventas van a seguir, digamos, creciendo como han empezado a crecer este año, o si va a pasar lo que muchos economistas están previendo, que es cierto estancamiento económico a Total, medida que avance el claro. año, eh, básicamente porque los salarios, las jubilaciones, digamos, está la discusión si crecen o no crecen. Bueno, no han crecido mucho, más bien han caído. Entonces, ahí yo creo que para que el empresario se decida a invertir, más allá del RIGI, más allá de alguna normativa, más allá de lo que está haciendo el ministro Sturzenegger, falta esa seguridad de que va a poder vender Claro. la mayor producción. Bien, clarísimo, Guillermo, gracias por estar en comunicación con nosotros como siempre. Bueno, Paz, un gusto. Hasta Saludos luego. para ustedes. Guillermo Han, economista, dialogaba con nosotros como siempre por la pantalla de Canale. Quédate que ya venimos con toda la información económica.